Hola, mi nombre es Jennifer Hernández, soy licenciada en Pedagogía y próxima máster en Mercadotecnia con énfasis en negocios internacionales. Yo laboro actualmente en el Instituto Universitario de Educación Virtual UNED, que es el instituto número 22 en el país, en el cual surge como un proyecto educativo en el cual pues vamos a ofertar lo que es carreras, ya sean licenciaturas, técnicos universitarios, maestrías futuramente y doctorados que se van a dar totalmente en línea, en donde para aquellas personas que digan no tengo tiempo o vivo muy largo o no se me da la oportunidad de poder estudiar, no van a tener excusa para hacerlo, ya que la UNED va a llegar a todos esos lugares. Y para todas aquellas personas pues, que no tengan ese tiempo, van a tener la oportunidad de estudiar y formarse con nosotros. El día de hoy les vengo a tocar un tema muy importante acerca de la importancia del aprendizaje a distancia. Bueno, para empezar, la diferencia en lo que es el aprendizaje a distancia y el e-learning, pues prácticamente el e-learning ha sido como la evolución que ha tenido la educación a distancia, ya que pues en la educación existen diferentes modalidades, por decirlo así. Está la educación presencial, que ha sido la tradicional. Luego está la bimodal, que es la que es un 50% en línea y el otro 50% pues es presencial, y el e-learning, que es totalmente en línea. ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, la educación a distancia pues se fue dando años tras años pues por aquellas personas que no podían moverse, ya sea por parte económica, porque vivían muy largo, no tenían las condiciones, el tiempo. Entonces la educación se daba pues a distancia en ese aspecto. ¿Y cómo funcionaba a distancia? Bueno, en el aspecto de que primero se inició por cartas, se mandaban los documentos por cartas, el docente los recibía, los revisaba y viceversa pues las enviaba. Luego fue evolucionando con la aparición de la radio, entonces ya las personas estudiaban a distancia pero a través de la radio. Luego, al pasar del tiempo, fue evolucionando y se daba a través de la televisión. Así sucesivamente pues fue evolucionando lo que es la educación a distancia, hasta que llegó pues el internet de las cosas, las computadoras, y pues la evolución ahí entra en lo que es no solo en la tecnología sino también en la educación, y es ahí donde se llama pues la educación e-learning. Entonces estas son como las diferencias. Más que todo una diferencia es como la evolución o cómo ha ido cambiando lo que es la educación a distancia y cómo pasó de ser de educación a distancia a e-learning. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de lo que es la educación e-learning con la educación tradicional? Bueno, para todas aquellas personas que trabajan o son padres de familia o viven en lugares fuera del país o de la ciudad, qué sé yo, y no tienen esa oportunidad o el tiempo para poder estudiar, pues esa brecha se rompe. Y pues desde la comodidad de su casa uno puede estudiar a su tiempo, a su ritmo, sin ningún inconveniente, a diferencia pues de la educación tradicional, es donde pues nos toca ir a la universidad y estar presencialmente. Entonces esas son como una de las ventajas pues que da la educación e-learning, que usted puede estudiar desde su casa a su tiempo, a su ritmo. Otra ventaja es pues que le ayuda a ahorrarse en la parte económica, pues no tiene que movilizarse en pagar transporte. Si usted vive fuera del país pues, o en otras ciudades, no le tocaría dejar a su familia de su lugar y tenerse que venir a las ciudades donde están las sedes o las universidades más grandes para venirse a estudiar. Entonces esa es otra ventaja. ¿Qué otra ventaja? Que usted, si trabaja perfectamente, usted puede desde diferentes lugares del país, a través del internet, usted se conecta y usted puede continuar con sus estudios sin ningún problema. De igual forma, si es padre de familia y dice usted no tengo tiempo para estudiar o para seguir con mis estudios académicos, no hay excusa, porque el e-learning le permite eso, estudiar desde la comodidad de su casa, a su tiempo y a su ritmo.
Bueno, como les comentaba al inicio, pues ya les comentaba que lo que es el e-learning de esta forma fue evolucionando, pues nace como una educación a distancia y con el pasar de los tiempos, pues la educación a distancia fue transformándose. Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad todavía existía la educación a distancia, pero en este caso en la universidad tenía diferentes sedes en los diferentes lugares del país. Entonces, ¿qué sucedía? Estas personas lo que hacían era abocarse a esas sedes para que les pudieran hacer revisiones de sus tareas, de sus actividades y para poder ir, en este caso, pues ir avanzando con sus estudios. Ahora no, con pues las ventajas que ha tenido en este aspecto del e-learning, pues como surgen en este caso, no solo evoluciona la tecnología, sino que aparecen todas aquellas herramientas y plataformas que mediante ellas pues pueden colgarse todos aquellos contenidos, aquellos recursos, aquellos materiales, y mediante la internet el estudiante puede irse formando. Entonces estos fueron como una de las evoluciones que tuvo el e-learning, que en este caso la educación a distancia ya deja en este caso de utilizar la televisión, la radio, el correo electrónico, sino que ahora pues se apoya con estas plataformas educativas, que existen muchas, y mediante cual pues se alojan todos aquellos documentos, materiales, recursos, videos, exámenes para poderse ir formando, y es de esa forma como la educación y learning va evolucionando en esta área. Y bueno, ¿cuáles serían otras como de las tendencias en este campo? Bueno, en este caso pues como les comentaba, las universidades ahora en día pues ya no se están enfocando totalmente presenciales, sino que ya están aplicando lo que es la educación bimodal en el aspecto de que pues le dan la oportunidad a los estudiantes de el 50% poder estudiar en línea, y el otro 50% pues los hacen llegar a la universidad y les ofertan también lo que son las carreras totalmente en línea, en donde el estudiante pues puede estudiar a través de casa. Estas modalidades ambas son aptas dependiendo la persona y sus gustos y preferencias. Entonces, de estas son como los hallazgos o las áreas en las que puedo yo destacar que la educación y learning ha ido evolucionando. Bueno, la tecnología ha sido uno de los papeles fundamentales en la educación. Pues muchos creemos, bueno, la tecnología evoluciona y esto hace evolucionar a las empresas o a la industria, pero no, también ayuda, o esto integra, no deja fuera la educación, al contrario, también va inmersa en estas actualizaciones. ¿Y cómo viene a ayudar lo que es la tecnología en la educación? Bueno, el asunto es más bien cómo no es que ha venido a evolucionar, el asunto es cómo ayudar a los estudiantes, a los docentes o a estos profesionales a cómo utilizar correctamente o hacer el uso adecuado de la tecnología. La tecnología nos ha venido a facilitar a todos en cuanto a los procesos de trabajar, como les comentaba, a través de la tecnología pues ya los estudiantes pueden estudiar, tienen la información a un clic de su mano. La diferencia es pues cómo el estudiante puede diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, o cuál es como extraer esas partes o esta síntesis de tanta información que hay en el internet, y cómo pueden ellos seleccionar o de identificar cuáles son aquellos materiales adecuados que les puedan ayudar a formarse. Entonces, en este caso, pues, es ayudarlos, que existen diferentes plataformas educativas, está como Cielo, Redalyc, Google Académico, que son bancos de información donde pueden encontrar artículos y revistas científicas viables en donde pueden extraer información y de ahí utilizarla. Entonces, creo que ese puede ser como el papel fundamental que ha jugado la tecnología en la educación, que ahora el estudiante tiene pues acceso con darle un clic con su mano. El asunto es saber cómo utilizarla, y pues la tecnología también nos ha brindado, como les comentaba, estas plataformas educativas que han ayudado a dinamizar estos procesos académicos. También existen diferentes herramientas tecnológicas pues que ayudan a los docentes a facilitar, a crear aquellos diferentes recursos educativos que les van a ayudar a los estudiantes pues a aprender o adquirir esos conocimientos, pero más atractivos. Ya no solo es pues de agarrar un PDF
el que va a estar colgado o solo compartirles un libro digital, que antes me recuerdo yo que pues siempre me tocaba andar con mi mochila con aquel montón de libros. Ahora a través de la tecnología pues podemos tener aquellos libros digitales que de cierta forma pues ayudamos al medio ambiente a no estar pues gastando o imprimiendo documentos. Entonces en esto también ha ayudado la tecnología en la parte educativa. Como les comentaba también, en la parte del proceso de crear aquellos recursos que ahora el estudiante no solo puede aprender a través de un PDF, perfectamente puede aprender a través de un video, a través de un podcast, a través de diferentes herramientas que el docente puede utilizar y que de esta forma pueda hacer atractivo ese proceso educativo en los estudiantes. Entonces la tecnología sí ha jugado un papel muy fundamental en la educación. ¿Y cuál es nuestra labor o nuestra labor como profesionales en el área educativa? Pues es seguirnos capacitando, seguir innovando en la educación, porque para allá vamos. La tecnología cada vez va aumentando. Ahora tenemos de la mano a ChatGPT y muchas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a facilitar los trabajos. Ojo, eso no significa que van a hacer el trabajo por nosotros, sino que son una herramienta que nos vienen a facilitar y apoyar en los procesos educativos, pero el profesional debe siempre y cuando hacer uso de estas herramientas con el debido cuidado, porque estas inteligencias artificiales sí han estudiado al humano, nos brindan mucha información, tratan de emularlo, pero jamás se van a comportar o van a tener ese nivel de análisis que uno como ser humano lo puede hacer. Entonces, en este aspecto son como esos puntos en los que yo puedo destacar que la tecnología ha venido a apoyar mucho en la parte de la educación. Una de las más que prácticas son como que aquellos tips o consejos que se le pueden dar al estudiante para que le puedan sacar provecho a la educación en línea. Bueno, en este caso uno de los tips es, que aprendan a hacer resúmenes, que aprendan a realizar mapas conceptuales, que aprendan a hacer infografías, que puedan planificar su tiempo y poder distribuirlo y dedicar ciertas horas, o si son 2 horas las que ellos disponen para poderle dedicar tiempo al estudio, que lo puedan hacer en ese tiempo. Otra cosa pues es la labor docente, que es fundamental en esta modalidad, ya que es importante que no es que porque el estudiante está estudiando en línea significa que va a quedar solo, no. El apoyo docente es fundamental, ya que siempre van a existir dudas. Si bien es cierto, la educación en línea pues es una modalidad en la que obliga al estudiante a que se vuelva autodidacta. Él se vuelve en el propio constructor de sus conocimientos. Por ende, tenemos que apoyar, guiar al estudiante a que aprenda a cómo formarse solo, a que no solo se quede con los conocimientos o con los documentos o con la información que el docente le brinde, sino que tiene la oportunidad ahora en día, porque la educación avanzó, la educación ya no está avanzada, donde antes se estudiaba y lo que decía el docente eso era. Al contrario, ahora el protagonista se vuelve el estudiante, donde ahora él es el encargado de formarse. Entonces, pues es más que todo ayudarlo y darle esos tips de cómo a enseñarle a que se vuelva autodidacta, a cómo aprender por sí mismo, a cómo, como les mencionaba anteriormente, a cómo buscar esos sitios en donde puede extraer información y ampliar más conocimientos, y que no solo se quede con aquellos documentos o aquella información que el docente le brinde, sino que se vuelva crítico, que se indague, que interrogue, que aprenda a pensar, que aprenda a resolver problemas y que piense en los problemas futuros o que la sociedad o que las empresas puedan tener y cómo ellos van a resolver. Porque el asunto es que la educación ya no es como antes, que antes nos formaban como robot, que literal aprendíamos de memoria los textos
los conocimientos. Ahora no, ahora tenemos que ser más críticos y no solo aprendernos de memoria, sino cómo nosotros lo vamos a aplicar a la realidad. Entonces, en este caso, pues, ¿cuáles serían esas prácticas? Esas, más que todo, ayudarle a los estudiantes a darles tips de cómo formarse, de cómo ayudarle a poder distribuir su tiempo para estudiar, a darle esos tips de cómo si él es más aprendiendo para realizando mapas conceptuales, perfectamente ellos pueden hacer mapas conceptuales y poder aprender de esta forma. Si son más de hacer resúmenes para memorizar, perfectamente pueden hacer resúmenes y de esta forma hacerlo. Se puede grabar podcast. Hay muchas personas que no son textuales, sino que son auditivas, perfectamente pueden, en vez de estar leyendo un texto que les cuesta más, son personas que pueden captar o ser más receptivas de forma audible. Entonces es darle tips, saber guiar al estudiante, y el docente pues tiene una gran labor aquí en la educación en línea, donde tiene que estar constantemente detrás revisando sus tareas, las actividades que le va dejando, irle dando esa retroalimentación, y si lo ve que están fallando en algo, pues apoyarlo y guiarlos por el mejor camino, porque al final pues el que se vuelve o quien construye sus propios conocimientos es el estudiante, pero con el apoyo del docente. Entonces aquí la labor pues son dos factores muy importantes: una, la que la pone el estudiante, y dos, la labor docente. Bueno, ¿cómo puede apoyar en ese aspecto? Más que todo diríamos cómo tanto la parte presencial o bimodal o la e-learning van a poder ayudar a contribuir a esta igualdad. Bueno, esto pues la educación en línea viene a romper paradigmas y viene a abrir esas oportunidades para aquellas personas que no puedan estudiar. Definitivamente sí tenemos una gran labor como instituciones en poder ir creando más universidades, colegios, aplicando este tipo de modalidad, porque de esta forma le podríamos dar más cobertura a la educación y llegar a lugares más aledaños. Esto sí, vendría un gran reto en poder educar y apoyar a estas personas de estos lugares aledaños a cómo hacer uso correctamente de la tecnología, a cómo aprender a utilizar este tipo de plataformas y herramientas que aplican en este tipo de modalidad. Creo que de esta forma pues ayudaríamos mucho al país a bajar esos altos índices de deserción, de que hay mucha gente que no solo ha logrado culminar su colegio, su escuela, y no pudo o no ha podido todavía culminar sus estudios universitarios. Entonces en este aspecto creo yo que sí sería una gran oportunidad como para países grandes como España, Colombia, Estados Unidos ya están aplicando este tipo de modalidad. No es algo nuevo, es algo que hace años se viene implementando y que ha ayudado a estos países a crecer mucho. ¿Y por qué no se puede en Honduras? ¿Por qué Honduras no puede implementar o no podría implementar este tipo de educación? Al contrario, creo que como país nos ayudaría mucho para que de esta forma como sociedad podamos educarnos más y seamos un país más despierto, porque Honduras tiene muchas oportunidades, pero sí la parte educativa o educarnos o educar a nuestro pueblo hondureños sí está bien débil como país. Entonces creo que la educación en línea sí vendría a dar una gran oportunidad como país y darles esa oportunidad a aquellas personas que viven de lugares muy aledaños puedan formarse. Y creo que tanto como el gobierno como la empresa y la sociedad deben de unirse y apoyarse en esta parte para ir dando o abriendo esas oportunidades a aquellas personas que no la puedan tener, para que puedan formarse y también llegar a cumplir ese sueño de estudiar. ¿Cuáles son las perspectivas? Así como la tecnología, la educación
va a ir innovando y se va a ir transformando. Pues si bien lo comentaba, ChatGPT ha sido una de las herramientas que no solo está causando boom y furor en las empresas o en el lado empresarial, también lo está haciendo en la parte educativa, pero es ahí donde las educaciones o instituciones educativas tenemos una gran labor para ayudar no solo a los profesionales docentes, sino también a los estudiantes a cómo hacer el uso adecuado de este tipo de herramientas, y que viene lo de la inteligencia artificial, que viene la realidad aumentada, muchas herramientas más que se pueden ir implementando y de esta forma ir innovando la forma de cómo vamos a educar. Entonces definitivamente tenemos grandes retos como profesionales, como docentes, como dueños de institutos o universidades educativas, ya que la labor o el compromiso es ese, es seguir innovando y de estar en constante capacitación y formándonos en esta parte, de estar actualizándonos de las nuevas herramientas, de los nuevos software, de la nueva tecnología que va saliendo, y ver de qué forma nosotros la podemos ir implementando para que nuestros estudiantes pues se formen y aprendan a utilizar todo este tipo de herramientas que tanto la sociedad como la empresa la está solicitando. ¿Qué consejo le daría a las instituciones que quisieran aplicar esta modalidad? Pues que necesitan capacitar a su personal docente, formarlos en lo que es en la educación o la tutoría en línea, capacitarlos en lo que es en el uso de las plataformas, capacitarlos en el uso de todas esas herramientas tecnológicas, software, contratar su equipo educativo en el área académica, en el área curricular, que también se capaciten y tengan conocimientos en esta modalidad, ya que de esta forma vamos a garantizar la calidad educativa y que este tipo de modalidad de línea se pueda realizar adecuadamente. Entonces, este sería como mi consejo para aquellas instituciones que quieran implementar este tipo de educación, que busquen el apoyo o la asesoría de personas que estén capacitadas en este ámbito, que conozcan de esta modalidad, que conozcan de los modelos educativos para dar este tipo de educación, que conozcan de software, que busquen instituciones que capaciten a su equipo y a su personal para, ya sea para la aplicación de la enseñanza y de la supervisión y de la evaluación de este tipo de enseñanza. Pues mi recomendación es que no lo piensen más, que no le tengan miedo a esta modalidad. Es una modalidad efectiva, pero que requiere compromiso. Y creo que si somos adultos, que si somos personas ocupadas, que pues tenemos el tiempo bien ajustado, creo que seríamos responsables en este tipo de modalidad y autoexigirnos, porque la educación en línea es, como les comentaba, autodidacta, en el que ya no vamos a tener al docente detrás que nos va a estar diciendo por qué no hizo tal tarea o por qué no asistió a clase. No, aquí es independiente. Aquí uno tiene que formarse, uno tiene que buscar, uno tiene que solucionar o ver cómo desarrolla sus actividades y de la forma que más se acople a nosotros o a nuestro estilo de aprender, aplicarlo para poder aprender en esta modalidad. Entonces yo les insto y les animo a que no le tengan miedo. Es una modalidad muy efectiva siempre y cuando usted sea responsable, sea comprometido, y que si usted decide estudiar en este tipo de modalidad, que usted le sepa sacar provecho. Y si usted es una persona aplicada y se motiva a estudiar y le dedica el tiempo adecuado con las técnicas y la estrategia adecuada, va a ser efectiva. Y si lo estaba pensando, se le tenía miedo, yo le motivo a que no lo haga más, y que esta es la oportunidad que usted puede tomar ahora en día. No lo dude más, anímese y estudie. No le tenga miedo porque es efectiva, y al final, como les comentaba, la calidad o el éxito va a depender de usted. Bueno, de mi parte, agradecerles al Pana Te Enseña por haberme invitado y ser partícipe. Les agradezco por su sintonía
Y pues les invito a que sigan pues visualizando o visitando al sitio del Pana Te Enseña, donde les trae muy buenos tips y consejos educativos y tanto de la parte como social, política y empresarial. Muchas gracias.